Muy bien, muy buenas tardes con todos los asistentes, Gestión Pública y Desarrollo Social de la Universidad Nacional de Moquegua. Vamos a dar inicio a la sesión número 28, siendo el día de hoy, viernes 21 de agosto del 2000. Wow, prácticamente ya estamos entrando en la recta final. Si me ayudas, Vero, faltando 5 minutos para hacer el sorteo de quienes van a, bueno, lo que corresponde a la sustentación de sus trabajos, que tiene el valor de examen parcial final, el orden de la misma. Muy bien, habíamos quedado para el día 1 de septiembre, que va a ser el examen previo, y el día 8 y 11, ¿verdad? 8 y 11 para lo que es el examen parcial final, que debería ser justamente la sustentación de los trabajos finales. Bueno, sin más preámbulos, vamos a compartir en nuestro material. A ver, vamos. Entonces, hay que tener en cuenta los acontecimientos que están pasando el día de hoy y acorde eso determinar qué es lo que está, qué es lo que genera, ¿no? Qué consecuencias de una otra manera nos puede, bueno, afectar. Pues estamos en una crisis de la cual estamos, no sé, a ver, ¿dónde estás? Sí, he compartido bien. 5 minutos antes de mi clases. Sí, ya, pasé el sorteo de una vez. Ya está, acá estás, ya te encontré. Bueno, acontecimientos que estaban pasando, como ya se sabe, en referencia dentro del ámbito competitivo, lo que es nivel universitario, bueno, se han ratificado en todo caso la SUNMEDU de no aceptar la reconsideración por parte de la Universidad José Carlos Mariátegui, y de una otra manera no se va a ampliar 3 años más, o sea, va a ser solamente 2 años. Wow, penoso, lamentable, pero ahí está, y se han ratificado en referencia al no licenciamiento de la universidad, ¿no? Bueno, pena por los estudiantes, a los que de una otra manera tenían la esperanza, a los que estaban en ciclos inferiores, de poder concluir. Solamente va a quedar el tiempo para poder, bueno, yo diría ya los últimos ciclos, si no es el último ciclo, para poder incluso poder sustentar y, bueno, hacer los trámites respectivos, ya sea por su grado y por su título, porque hay que tener en cuenta que uno cuando con la nueva ley universitaria no puede, un egresado no puede sacar el grado en otra universidad, ni mucho menos uno con el grado no puede sacar el título de otra universidad. Eso es, ya está totalmente prohibido, incluso está penado, así que no, una universidad puede hacer eso. Antes sí se podía hacer eso, ¿no? Antes sí, pero ahora ya no, así que entonces el tiempo que queda, creo que estos 2 añitos, para el año 2022, estamos hablando que ahorita para los que están en noveno, décimo, y para poder sustentar y hacer los trámites respectivos, porque los trámites no salen rápido, y bueno, salvo que por ahí, bueno, saquen el grado y estudien por la maestría, porque hay que tener en cuenta que para lo que es posgrado no se requiere el título, pero de una otra manera está el grado de bachiller. Bueno, ya hay séptimo semestre, bueno, séptimo, octavo, un año más, y siempre y cuando que el trámite sea rápido también. Bueno, y dentro de la problemática también interna, bueno, dentro del ámbito competitivo, siempre es bueno también conocer, de que hay problemas con respecto a las pensiones, solamente han pagado una pensión, ¿no? La mayoría, si no son todos, claro. Y hay problemas con respecto a lo que es inicio del segundo semestre 2, de que no hay presupuesto para contratar nuevo personal, o sea, terminó contrato, mientras que los ordinarios están ahí, ¿no? Y así que por ese lado, no sé, ya, no sé, creo que se van a lanzar al mar, ¿no? Y a ver quién la salva a la propia universidad, pero si no, peor va a ser, ¿eh? Peor, o sea, tienen que solucionar ese problema cuanto antes. No importa, dices, que reduzcan las pensiones o por último que sea algo simbólico, no, porque 2 años, no, va a estar muy riesgoso para los propios estudiantes. Bueno, penoso. Muy bien, y asimismo, también, bueno, en este momento ya está el Congreso debatiendo sobre la ONP, sobre la censura que se quiere hacer tanto para lo que es educación y la economía también, que tienen los 32, entre 32 y 34 preguntas, de las cuales tienen que, bueno, visitar el Congreso y poder también sustentar a las diferentes interrogantes, dudas, ¿no? Que se está viendo en todo caso, ¿no? Sobre la adquisición de las pruebas rápidas, por ejemplo, de cuántos millones, en las cuales
cómo podrá sustentar, por ejemplo, si es caso que fuese salud, si fueron o no fueron efectivos y qué se ha logrado con respecto a eso, qué medidas se tomó respecto, ¿no?, a esas acciones, bueno, entre una y otra cosa. Y como también el mismo presidente de la República que salió el día de ayer, a analizar de cierta manera las acciones que está haciendo al respecto y como también me da culpa, ¿no?, sobre los bonos de las cuales que no llegaron en su totalidad, ¿no?, a los beneficiarios de los cuales estaban direccionados. Pero bueno, ahora viene el bono universal o familiar, ¿no?, que de una otra manera la creación de cuentas DNI, ¿no?, vamos a ver si también será efectivo o no, ¿no?, lo que no tiene en cuenta, pero de una otra manera, a ver qué más podrá hacer como gobierno central a lo que quede el tiempo de su gobierno. Como también, ¿no?, ya se está hablando, también como dijo, ¿no?, y por si acaso sí, hay curas por aquí, ciertos países que ya están separando, ya están comprando, ¿no?, y nosotros no es que no estemos haciendo nada, según lo que dijo el presidente de la República, pero desde ya se está haciendo las conversaciones y separaciones de ciertos lotes, ¿no?, para lo que corresponde a la fase 3 de la vacuna, para lo que corresponde ya a la etapa de ya de experimentación, en todo caso, para los seres humanos, en base a su efectividad y que de una otra manera sea considerado también el país peruano como también otros países. Y entre ellos, por lo que se ha escuchado, por lo que se ha entendido, ¿no?, se está considerando en primer lugar o como primera instancia, ¿no?, el de China, la cura de China. Bueno, creo que era lo más lógico, ¿no?, de que ahí nació todo, sea de ahí también que salga la cura, ¿no? Esta vacuna que se denomina, bueno, Chinopan, algo así es el término, Chinopan, ¿no?, que las cuales se requiere el 20% de la población peruana para poder justamente poner en prueba esta vacuna. Y estamos hablando de un promedio de más o menos 20.000 a 25.000, ¿no? Y el detalle va a ser cómo seleccionar a esa cantidad de población para que de una otra manera se puedan, bueno, beneficiar entre comillas, o no sé, capacidad tal vez voluntarios, solicitar voluntarios tal vez, porque acá el gobierno no creo que determine en forma directa, ¿no?, cómo será el procedimiento, cómo será el mecanismo, ¿no?, pero seguramente lo estarán viendo. Y así de las diferentes 6 laboratorios, se está considerando, bueno, lo que pide en todo caso la OMS, del 20, 15, 18%, ¿no?, a lo que se requiere para el cumplimiento de esta fase 3. Se está hablando de los 6 laboratorios, o sea, sumando entre 20, 15, 18, lo dijo a conocer también el presidente el día de ayer, que vamos a llegar a 30 millones, casi al 90% de la población de nuestro país. Pero el detalle está que van a ser diferentes vacunas. Ahora, bueno, cómo será, cuál vamos a recibir, y bueno, y dijo que con respecto a lo de Rusia, que no lo iba, todavía no lo ha considerado, ¿no?, a raíz de que justamente no tiene la validación de la OMS, como también de los problemas políticos que existe aquí, y dentro de las preguntas que por ahí alguien dijo, ¿no?, a raíz de lo que el presidente también estaba, que no se debería considerar, dado que justamente la propia OMS, ese es justamente, ¿no?, el problema, capaz por ahí no fue considerado como una opción porque no falta ahí personas en las cuales pues, que critican, pero por un lado puede ser cierto, como por otro lado, quién sabe. Pero bueno, entonces, a ver qué sucede. Para a partir del día 24 de agosto, ¿no?, prácticamente ya se determinará fechas exactas, ¿no?, sobre entrega de la misma. En el ámbito regional, hoy es el último día para poder determinar si continúan o no continúan con esta empresa adquisidora de la planta de oxígeno en lo que corresponde a la modalidad de alquiler, ¿no?, el gobierno regional. ¿Sí? No sé qué accesorio faltaba por ahí, el personal también, no sé qué cosa, creo que está llegando por como rompecabezas, y de la propia municipalidad que ya se venció, que fue el día 20, el día de ayer, que no llegó para nada, no sé qué problemas habrá. Así que, bueno, ni uno ni lo otro. Bueno, algo lamentable, bueno, con respecto a la SAOR en sí, están en conversaciones para que también la SAOR pueda instalar una planta de oxígeno aquí en Moquegua. Están en conversaciones, esperemos de que nuestras autoridades sepan negociar el asunto, porque queramos o no, es un negocio. Acá no se trata de poder de convencimiento, que es un negocio.
¿no? Y esperemos de que sí, pero de una otra manera se ha afirmado con respecto al laboratorio molecular, dado de que ya no se va a considerar las pruebas rápidas, pero de una otra manera para hacer las pruebas moleculares se requiere un laboratorio molecular y para poder justamente reducir los tiempos de resultados, entonces se va a instalar aquí. Bueno, ojalá que sea lo más pronto posible y que de una otra manera también han anulado las pruebas rápidas y que vengan las moleculares para, bueno, mayor efectividad y no estemos ahí indagando, ¿no? De que sí, positivo, negativo, negativo, positivo y al final sí, no, 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 y no sabemos nada de nada, si es cierto o no es cierto, y estamos incrementando, ¿no? El nivel porcentual, como en la mañana, ahora escucha como 14.700, wow, una cantidad bárbara, sinceramente creo que desde un inicio fue tan preocupante cuando se determinó el primer, ¿no? Positivo, ¿no? Y de repente de 5, 10, 100, wow, 100, 200, y ahora estamos hablando de casi, ¿no? Rodeando los 15.000. Bueno, siendo una región no tan grande de referencia a la población, pero sí. Y bueno, se desconocida de referencia a ello, Nueva Zelanda es una isla, bueno, una en todo caso, uno de los países en los cuales está en cero de contagio. Bueno, de todas maneras, por ser una isla no quiere decir de que, bueno, no haya tomado ciertas medidas, ¿no? De hecho, que habrá tomado ciertas medidas de cómo de una otra manera controlar o manejarlo en todo caso, ¿no? Cerrar las fronteras, tal vez seguramente, ¿no? Aéreas, claro, siendo una isla, marítima también, claro, no, bueno, pero ¿cómo lo traen? De todas maneras se tiene que tener cierto abastecimiento también, porque no creo que solamente vivan de sus propios recursos. Pero ahí está. Pero muy aparte de eso, parte de la noticia hay que ver más que nada por nosotros mismos. Bien, vamos a lo nuestro. Bueno, familiar. Ah, eso también de las tablets, ¿no? De las tablets, quizá se ha reprogramado para octubre. Bueno, creo que ya nadie cree en nada, así que si que viene, viene, si no viene, creo que da igual. Y chicos, a ver, se ha dejado de una otra manera también a lo que corresponde de las tareitas. Esta semana concluimos con respecto a los foros y tareas, ya no va a haber más, así que hagamos lo mejor posible. Y para su trabajo de investigación como su propia sustentación también de la misma, se va a considerar las matrices, tanto la matriz de consistencia como la matriz de instrumento, como el propio instrumento, ¿no? Y asimismo demostrar la elaboración de la misma, ¿no? ¿No? Prácticamente la matriz de consistencia es el resumen y la relación desde la formulación del problema, de los objetivos y la hipótesis. Al observar, por ejemplo, tanto el asesor como el jurado, bueno, en este caso es un ejemplo, simplemente tengo que yo determinar aquí cuáles son las variables y cuáles son sus dimensiones y acorde a eso uno puede elaborar los específicos también, por ejemplo, ¿no? A ver, con respecto aquí al problema general, ya que aquí se parte. ¿Cómo yo determino, o cómo el asesor, o cómo el jurado, o en este caso el experto, podría yo identificar las variables y sus dimensiones? Tranquilamente podemos ver aquí que el desempeño docente es una de las variables y la calidad educativa vendría a ser la segunda variable, causa, efecto, variable 1, variable 2, o la denominación de las cuales uno pueda determinar. A raíz, por ejemplo, un buen desempeño docente, podemos hablar de un, ¿no? Consecuencia a una buena calidad educativa. A raíz de un mal desempeño docente, podemos hablar de una mala calidad educativa, causa y efecto. A raíz de la variable desempeño docente, ¿cómo yo determino las dimensiones, por ejemplo? Entonces, eso yo lo veo en los específicos. Yo lo veo en los específicos. Acá está. Desempeño docente. Cuando uno formula los específicos, uno determina, como dice en la general, cuál es la relación que existe entre desempeño docente y calidad educativa. Específico. ¿Cuál es la relación que existe entre, ahora se reemplaza, entre la primera variable, desempeño docente por sus dimensiones? ¿Cuáles son las dimensiones de desempeño docente a considerar? Está lo que es contenidos y lo que es procesos. Contenidos y lo que es procesos. Entonces, dentro del trabajo de investigación, yo puedo considerar la dimensión de contenido, ya sea para hacer items o ya sea los indicadores en base, dependiendo del trabajo de investigación, malla curricular o con respecto a los sílabos, los contenidos, su contenido, las competencias, capacidades, ¿no? Todo relacionado a lo que son contenidos. O de las cuales que podría ser en base a la que es la biblioteca, los títulos, autores, ¿no? Y de acuerdo a eso yo lo puedo también determinar, si en caso que esa fuese mi línea de investigación. También contenidos, ¿no? Con respecto a los procesos, que podría ser, por ejemplo, de referencia a lo que son evaluaciones, si realmente son efectivos la forma de evaluar.
¿no? Utilizando, bueno, las tres formas que nosotros ya conocemos, ya sea la parte conceptual, procedimental o lo que es actitudinal, o que por ahí podemos considerar dentro de lo que es proceso, lo que es evaluación, si es que yo, mi línea es en referencia a ello, puede ser los diferentes tipos de lo que es evaluación, lo que es autoevaluación, heteroevaluación, lo que es coevaluación. O sea, en base a ello, yo determino cuáles son las dimensiones. Cuando uno busca, por ejemplo, las dimensiones de una variable, de hecho que van a encontrar 5, 6, 10, 15, no es que necesariamente hay que utilizar todas esas dimensiones, simplemente hay que escoger o seleccionar las que son más idóneas, que se adecúen en todo caso a mi línea de investigación o al tema de investigación que uno va a poder realizar, que la cual es a raíz de ello yo saco justamente los indicadores. Bien, y cada una de esas dimensiones que corresponde justamente a la variable 1, contenidos y procesos, tiene que estar relacionado a la variable 2, contenidos y calidad educativa, que es justamente la variable 2, lo que es proceso y lo que es calidad educativa, que es la variable 2. Entonces, como general, se relaciona variable 1 con variable 2. Y para lo que es específico, se relaciona la dimensión 1 de la variable 1 con la variable 2, como también la dimensión 2 de la variable 1 con la variable 2, ¿no? Partiendo desde ahí. Luego, con respecto a los otros específicos, ahora tendríamos que hablar sobre las dimensiones de la variable 2. Entonces, se relaciona la variable 1, desempeño docente. ¿Cuál vendría a ser las dimensiones de la calidad educativa? A lo que corresponde a lo que es dirección e información. Dirección e información. Y a lo que corresponde también la variable 1, desempeño docente, a la dimensión 2 de la variable 2, a lo que corresponde a lo que es infraestructura y recursos. Si hablamos de dirección e información, por ejemplo, podemos hablar de que, si hablamos de la calidad educativa no solamente es el agente, en este caso el docente, no solamente es el docente, sino todo lo que corresponde a los agentes. Agente ya sea el docente mismo, la parte directiva también, hay un coordinador académico también, ¿sí? Están los de DASA también, está la parte administrativa también, está el bibliotecario, que también se considera. Incluso alguien podría decir, oye, también se puede considerar el personal de servicio, oye, también se podría considerar el personal técnico, se podría considerar, bueno, son los agentes de los cuales están involucrados, tampoco nosotros no podemos minimizar. Imagínense cuando nosotros entramos a las aulas y encontramos todo cochino, ¿no? De hecho, un desastre, ¿no? No hay personal de servicio, será un agente dentro de lo que corresponde a la calidad educativa, porque hay que tener en cuenta que, que la entidad, en este caso esta universidad, ofrece un servicio superior todavía. Entonces, todo conlleva, ¿no?, a todos los agentes involucrados. Imagínense ustedes lo que es salud, el propio hospital. Entonces, ¿a quién hay que evaluar? ¿Solo a los médicos? No, no, también están los enfermeros, están pues, los técnicos, está en la parte administrativa, ¿no? Está justamente el personal de seguridad, porque también eso conlleva justamente a dar orden en todo caso, ¿no? Como también está el personal de servicio, también, porque imagínense que los hospitales o los ambientes, o imagínense ¿no?, las camas o los ambientes estén todo cochino, todo hecho un desastre, todo está involucrado, todos aportan, todos contribuyen. Desde el momento que uno ingresa, el personal que te recibe, incluso hasta llegar al aula, incluso hasta salir del aula. Los servicios adicionales o los servicios complementarios, ¿no? Muy aparte de la biblioteca, por ejemplo, está la cafetería, el propio comedor universitario, están los servicios, ¿no? Y está lo que es lo que corresponde ahora, lo que es salud, ¿no? Deporte y todo lo demás, todo, no solamente enfocarse a uno solo, no solamente referencia a ello. Bueno, dirección e información, ¿no? Ya sea información, por ejemplo, para lo que es convocatoria, o por ejemplo, con respecto a, ¿no?, a la estructura, ¿no?, ya sea organizacional, ya sea institucional, o la propia malla también, de la misma forma que cada 3 años se tiene que ir actualizando, se tiene que ir renovando, o que dentro de la parte de esa información también, por ejemplo, la forma de convocatoria, ahora que ya viene justamente lo que es examen de admisión, tengo que saber justamente el procedimiento sobre las carreras y todo lo demás, el cierre prácticamente del semestre, o sea, todos tenemos que estar informados, no se tiene que aplicar, por ejemplo, durante el proceso. Yo no voy a determinar como está, bueno, lamentablemente está pasando eso con respecto a lo que es salud, dentro del ámbito educativo yo no determino cuándo vamos a cerrar, o cuándo vamos a concluir, ¿no? O cuándo van a ser las evaluaciones, o sea, cuándo va a ser, ¿no? Durante el proceso no se determina, debe estar ya establecido. Imagínense eso que hubiera sido con respecto a lo que fuese salud.
Hubiera sido interesantísimo, pero como es algo nuevo lo que está pasando, bueno, realmente se está tomando medidas o ciertas acciones durante el proceso que la cual creo yo que podría ser válido. ¿Por qué no? Y la parte, lo que es la dimensión 2 de la variable 2 con relación a la variable 1, a lo que es infraestructura y lo que son recursos. Hay que tener en cuenta, bueno, con respecto a lo que es infraestructura, la parte física, los ambientes adecuados, hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, el propio Ministerio de Educación, el ente superior a lo que es educación en sí, determina, ¿no?, las áreas o los ambientes adecuados para poder desempeñar justamente lo que es proceso de enseñanza y aprendizaje. Existen medidas de ambiente, ¿no? Incluso los espacios por escritorio, los espacios por mesa y silla, ¿no? En ese punto exagerado porque eso está determinado, ¿no? Los espacios. Incluso los espacios también de los laboratorios, los espacios de los talleres. No es porque yo creo, debería ser así. No, eso tiene que ser aprobado, ¿no? Y por eso vienen justamente las exigencias sobre los estándares de calidad. No es porque que si el docente tiene el título, si tiene el grado, si tiene experiencia, nada, nada, no solamente es eso. Estamos hablando también de lo que es infraestructura, equipamiento, ¿no? Y por ese lado también forma parte del servicio en sí. Y ahora con mayor razón sobre el Internet, que se requiere. Pero bueno, bueno, ya está. Y en referencia a lo que son los recursos, de los cuales venía a ser a lo que comprende, ¿no? Acceso, en este caso, para poder salir, ¿no?, de la universidad, lo que son de intercambio. Por ejemplo, de lo que son, utilizan trabajos de investigaciones, tal vez proyecciones sociales también por ahí, ¿por qué no? ¿No? Realizar pues estudios in situ, cosa que de las cuales es considerable también como un trabajo de investigación. Ahora, ¿cómo se elaboran los objetivos específicos con el objetivo general como también las hipótesis? Una vez ya he determinado tanto el problema general como los específicos, simplemente, si yo empiezo con el variable 1 y la variable 2, o sea, desempeño docente y la calidad educativa, también de la misma forma tiene que figurar en los objetivos general y también tiene que figurar en la hipótesis general. ¿Y eso qué conlleva? Que también en la conclusión general se tiene que hablar sobre desempeño y calidad educativa, como también la recomendación general se tiene que hablar de desempeño y calidad educativa. Si acá tenemos un total de cuatro problemas considerando, perdón, 5 problemas, considerando el general y 4 específicos, total de 5, tenemos que hablar de 5 objetivos y tenemos que hablar de 5 hipótesis, tenemos que hablar de 5 conclusiones y tenemos que hablar de 5 recomendaciones. ¿Ah? Todo tiene que estar enlazado, enlazado. Si el específico 1 habla de contenidos, el objetivo específico 1 también tiene que hablar de contenidos y el hipótesis específico 1 también tiene que hablar de contenidos. Como la conclusión, ¿no?, 1 de específicos también tiene que hablar de contenidos, como también las conclusiones tienen que hablar de contenidos. No puedo empezar por contenidos, luego puedo hablar de procesos y luego puedo hablar de infraestructura y al final cierro con respecto a lo que son recursos. No, pero sí ahí están los 4, ahí están los 5, en caso de que alguien está sustentando o si tiene un asesor o un jurado, no, no, de las cuales este es el primero y todos tienen que estar enlazados, ¿no? Puede ser que puede estar, o no puede estar, pero no, no, está mal, lo primero que te van a observar es eso, y peor si es que no estuviese, peor si no estuviese, ¿no? Bueno, y así, contenidos y calidad educativa, ahí está, contenidos y calidad educativa, contenidos y calidad educativa. Procesos y calidad educativa, proceso, calidad educativa, procesos, ¿dónde estás? Acá está, proceso y calidad educativa. Desempeño docente y dirección de información, desempeño docente y dirección de información, desempeño docente y dirección de información. ¿Mm? Todo relacionado. Desempeño docente respecto a lo que es infraestructura y recursos, desempeño docente, infraestructura y recursos, desempeño docente y a lo que es infraestructura, recursos. Bien. Entonces, la matriz de consistencia, uno ya determina cuáles son las variables y asimismo qué dimensiones uno va a utilizar para su trabajo de investigación. Y asimismo, eso también se puede observar en el título. No es obligatorio de que en los específicos figure, por ejemplo, el tiempo. Si es que va, normal. Si es que corresponde lo que es el tiempo y el espacio, también no hay problema. No hay problema, pero sí en el general. Ya. Claro, sí, sí, sí. Con respecto al diseño, ¿sí? Con respecto al diseño, hay que tener en cuenta que en este caso del diseño no involucra a la mala formulación, ¿no? A la mala formulación justamente de las problemáticas, de los objetivos, de las hipótesis. Como lo estaba indicando, todo de una otra manera tiene que estar relacionado. Incluso para la parte de lo que es marco teórico y todo lo demás tenemos que partir
¿no? De partir desde los conceptos de las variables, de las dimensiones, de sus indicadores y términos de las cuales me puede fortalecer, ¿no? Me puede fortalecer, claro, con fuente, ¿no? Con una fuente. Por ejemplo, estas dimensiones, tanto contenido y proceso, y hay más todavía, están determinadas por el propio Ministerio de Educación. No es que porque uno se le ocurrió, porque yo creo de que vaya así, o porque suena bonito, porque tiene que haber una fuente. Una de las preguntas podría ser, oye, cuál es la fuente de esas dimensiones que tú has considerado? ¿No? ¿O de dónde sacaste esos indicadores? ¿No? Sería interesante saber cuál es el autor. Ahora, puede ser que por ahí yo no he considerado un autor, pero sí he utilizado como fuente un trabajo de investigación previo, ¿no? De que en este caso de otro investigador que yo la haya utilizado y la cual voy a utilizar la misma, ¿no? Para poder justamente adaptar a nuestra realidad. Cosa que es válido, cosa que es válido. Y una manera de poder sustentarlo también, ¿no? Sin caso que sucede que alguien pueda preguntar sobre eso, ¿no? Yo voy a darle continuidad o que por ahí alguien ya realizó el trabajo de investigación en el mismo lugar, pero eso fue hace 10, 15 años atrás. Y puede ser de que por ahí, dentro del trabajo de investigación, es simplemente actualizar, si es que en la actualidad todavía se puede evidenciar o comprobar la problemática identificada hace 10 o 15 años atrás. A ver, en caso de que formación por ejemplo, en específico, se empieza con cuál es la relación que existe. Ahora, y el diseño de investigación, ¿verdad? Muy bien. Con el término, con respecto a lo que es comprobación de hipótesis, uno busca la relación, ¿no? Entre la variable 1 y la variable 2. La relación puede ser significativa o la relación puede ser directa, ¿ya? Puede ser significativa o puede ser directa. ¿Cómo yo diferencio una cosa con la otra? A ver, no vayan a pensar de que, por ejemplo, bueno, en este caso esta variable no nos ayuda mucho con respecto a lo que es causa-efecto. Mejor desempeño, mejor calidad, ¿sí? Bien, válido. Pero puede existir variables las cuales a raíz de que menos, o sea, menos, supongamos, ¿no? Menos desempeño docente, ¿no? Genera una mejor calidad, ¿no? Puede ser lo contrario. O que por ahí puede ser a raíz de un mejor desempeño genera una inferior calidad. No vayan a pesar de que la hipótesis tiene que comprobarlo sí o sí. Puedes demostrar que es incorrecto la relación y es válido. ¿Ya? Es válido. ¿Ya? No necesariamente sin caso que yo no lo pueda demostrar aplicando el chi cuadrado, por ejemplo, el chi cuadrado, no quiere decir de que el trabajo está mal, ¿no? Si dentro, ni tampoco hay que mover o modificar la hipótesis, eso no. Si de una otra manera tú dices que existe relación y al final con los resultados obtenidos te demuestras o demuestras de que no existe relación, también es válido y nadie te puede desaprobar por eso. Nadie te puede decir, sabes que esta sustentación no va o no procede porque de alguna manera no has demostrado la relación que existe entre una y otra. No, es válido porque también existe la hipótesis nula y de acuerdo a eso uno tranquilamente lo puede demostrar. Una vez determinado las variables y sus dimensiones, vamos a lo que corresponde a lo que son la matriz de instrumento. Bien, por medio de matriz de instrumento. Por ejemplo, la que estamos viendo en este momento se trata de una variable. Tenemos que tener dos formatos de cada una de las variables. Tenemos la columna de la variable 1, que en este caso el desempeño docente. Y acá están justamente las dimensiones, contenidos y procesos que yo lo tengo que identificar justamente en los específicos, contenidos y procesos. ¿Ya? Entonces, no es estable, no es factible que para una variable tenga una sola dimensión. Si tiene una sola dimensión, estoy dando a entender que tiene el mismo peso, ¿no? Tiene el mismo peso la variable 1 con una sola dimensión. Por lo menos tiene que tener dos. Ahora, ¿cuántas como máxima se va a requerir? Bueno, no hay nada normado sobre ello, pero eso va a depender mucho del investigador. Pero hay que tener en cuenta, mientras más dimensiones tenga, yo tengo que de una otra manera tener más indicadores y de acuerdo a más indicadores, mi formulación, en este caso el instrumento, va a ser mayor. Tampoco no se requiere que el instrumento tenga que 50 100 preguntas. No, dado la realidad o dado la práctica o dado la propia experiencia, se requiere entre 15 o 20 o máximo 30, porque hay que tener en cuenta que hay que respetar los tiempos disponibles hacia quien va dirigido, ya sea un trabajador, incluso hasta un ciudadano común. También de la misma forma no va a haber un tiempo de media hora o una hora para aplicar a un estudiante, a un trabajador o algo por el estilo, ¿no? El tiempo en base entre 10, 15 minutos o 20 minutos, dependiendo. ¿Cómo se aplica la evaluación S? Bueno, la evaluación S se aplica en un bloque, ¿no? En un bloque porque sí, ¿no? Si se requiere para poder evaluar y ser más efectivo justamente los resultados. Con respecto a las dimensiones, contenidos y procesos. Por ejemplo, dimensiones se ha considerado, bueno, acá hay tres, puede haber dos en todo caso.
indicadores está por el dominio, lo que es la planificación de docentes y lo que es la mediación de aprendizaje. Dominio, planificación docente y mediación de aprendizaje. Dominio, por ejemplo, por parte del propio docente, de las cuales va a depender mucho, ¿no? Si la información es actualizada o si es acorde también a la actualidad, dependiendo. Dentro de ello se formula la siguiente interrogante, por ejemplo, ¿no? Demuestra dominio de los conocimientos de las disciplinas y comprende y componentes del área curricular que enseña. Entonces, dentro de las alternativas, tenemos las escalas. Siempre, a veces, nunca, a veces, no, dependiendo, ¿no? Puede ser que pongan pues muy óptimo, eficiente, tal vez ahí, según la escala de Likert, ¿no? O que por ahí pueden utilizar otros términos, ¿sí? No necesariamente tienen que decir el porcentaje o número, etc. No necesariamente tienen que decir el porcentaje ya. A ver, con respecto a la matriz de instrumentos, ¿no? Se basa en un formato universal, ¿no? De las cuales tiene que estar anexada antes de poder elaborar justamente el instrumento en sí. De las cuales, por ejemplo, las preguntas regulares que se podría indicar. Oye, según lo que yo observo en tu matriz de instrumento, le estás dando mayor peso, por ejemplo, para el indicador de evaluación, ¿no? Explícame por qué le has dado mayor peso, ¿no? Explícame por qué le has dado más. O que por ahí puede ser que te pregunte, oye, yo puedo ver, ya, no están los pesos. He visto o he determinado de las cuales has considerado seis ítems para lo que corresponde al indicador de planificación docente. ¿Por qué le has considerado más preguntas para ese indicador? ¿Por qué? Entonces uno tiene que de una otra manera de poder sustentar. ¿Por qué más? De una otra manera, el propio investigador puede determinar también los pesos y la distribución de ítems. Ahora, si es que alguien lo distribuye de forma equitativa, 4, 4, 4, 4, 4, 4, tranquilamente uno te pregunta, oye, ¿por qué lo has distribuido de forma equitativa? ¿No? Porque todos son importantes y requieren y todo, que para aquí, para acá, para allí, todo lo demás. Bueno, eso va a depender mucho del propio investigador, de las cuales la parte porcentual en referencia al peso, como una que se saca en base a la cantidad de ítems, uno puede determinar justamente el por qué, ¿no? El por qué. Bueno, en referencia a los ítems, la formulación tiene que ser relacionada justamente al indicador. Como el indicador tiene que estar relacionado a la dimensión y de acuerdo a la dimensión tiene que estar relacionado a la variable. Las preguntas comunes que regularmente se sabe hacer. Oye, en referencia al ítems número 10, ¿por qué crees que está relacionado a la dimensión contenidos? ¿No? Porque por ahí puede generar ciertas dudas. Por ejemplo, oye, en el ítem número 15, ¿por qué crees que está relacionado al indicador, lo que es mediación de aprendizaje? O que, por ejemplo, el ítem 18, ¿por qué está relacionado con respecto a la variable de desempeño docente? ¿No? Entonces uno tiene que determinar y también saber por qué yo estoy formulando estas preguntas con relación a ese indicador. Y ese indicador, por qué yo lo he seleccionado con relación a esa dimensión. Y por qué yo he determinado esa dimensión con relación a esa variable. No se trata de formular las preguntas porque uno cree de que ese sí o suena bonito, o lo que ya de una otra manera que he visto en algunos, en todo caso. Entonces, ¿dónde encajaría esas preguntas? ¿Dónde encajaría para qué indicador? Y acorde a eso yo tranquilamente yo puedo demostrar para poder llegar justamente a las conclusiones y a las recomendaciones respectivas. Dentro de lo que corresponde a la distribución, lo determina justamente el investigador. Ahora, con respecto a que no necesariamente diré, bueno, este es el formato universal que se requiere, que se necesita, por ejemplo, para lo que es nivel de posgrado. Y ya se está determinando para lo que es también, para lo que es lo que es titulación. Ahora, eso va a depender también de cada universidad, como cada universidad se autónoma, se determina también. Por ejemplo, con respecto a lo que son los que validan los instrumentos, te piden, dame la matriz de consistencia, dame la matriz de instrumentos, dame el alfa de Cronwest, ¿no? Dame tu muestra piloto, tu muestra piloto. Y de acuerdo a eso uno determina si existe o no existe relación para que te puedan validar. Si alguien ha visto un instrumento de validación de instrumento, hay puntaje de relación de los ítems acorde justamente al indicador, a la dimensión y a la variable. ¿Sí? Como también existen los ítems, la relación que existe entre los ítems con las formulaciones justamente de los problemas, de los objetivos y de las hipótesis. Se pone el grado de relación que existe acompañado de las observaciones. ¿Cómo cree que validan en todo caso los expertos, como se dice? ¿No? Validación de expertos. ¿Cómo encuentra la relación? Justamente a raíz de las matrices, ya que las matrices prácticamente es un resumen, ¿no? De todo, es un resumen de todo el trabajo y tranquilamente yo puedo encontrar la relación que existe. Y por eso tiene que haber un orden. Un orden. Si el dominio, por ejemplo, es primero, tiene que ser primero en todas las matrices, en todo el instrumento, ¿no? Incluso para lo que viene después, para lo que son las tablas,
para que son los gráficos, las conclusiones, recomendaciones y bueno, otro tipo de información de la cual se requiere, ¿no? Respetar ese orden, porque si es que no está ordenado, justamente uno va a encontrar, oye, pero hasta el final eso prácticamente van a ser observados. Cantidad mínima, cantidad máxima de ítems, no está determinado, no existe una normativa sobre ello, pero siempre existe, por ejemplo, siempre existe de que a raíz de un grado inferior se requiere siempre uno más superior, ¿no? Repito esa parte, uno más superior. ¿Qué implica? Para una variable se requiere dos dimensiones. Para una dimensión se requiere como mínimo dos indicadores. Y para un indicador se requiere como mínimo dos ítems. ¿Ya? Dos ítems. Si yo tengo, por ejemplo, 10 indicadores, si hablamos de dos, hay entonces por lo menos unos 20. No es que tenemos que rellenarnos de indicadores, de rellenarnos de dimensiones, de mucho menos de rellenarnos de variables. ¿Ya? Así que si yo tengo un indicador de la cual yo le pongo solamente un ítem, prácticamente es suficiente con una pregunta yo puedo demostrar el indicador, cosa que no es dable, no es factible, por lo menos que sean dos. Entonces, acorde a eso, cuestión de cantidad máxima, no existe una norma sobre ello, como tampoco no existe ese del término trillado. No sé si habrán escuchado el término trillado. Oye, es muy trillado, ¿no? Muy trillado, muy aparte de las variables. Las variables son muy trilladas, o las dimensiones son muy trilladas, o los indicadores también son muy trillados. Como van a entender, oye, siempre se utiliza esos términos para un trabajo de investigación. Oye, pero no hay una norma en la cual nos impida, ¿no? Porque como les digo, hay que tener en cuenta que hay términos en los cuales tienen que ser siempre actualizados, porque si no, nunca lo vamos a utilizar. Como le digo, yo puedo utilizar un trabajo de investigación realizado hace 5 años bajo las mismas variables, bajo las mismas dimensiones y bajo los mismos indicadores de los cuales se requiere actualizarlo. Pues claro que se requiere actualizarlo. ¿Cuándo no se necesita validarlo? A ver, lanzo la pregunta. A ver, ya sea por el chat o ya sea o por el audio. ¿Cuándo no se necesita ser validado el instrumento por un experto? O sí se necesita. ¿Cuándo no se necesita? ¿Cuándo no es necesario que el instrumento sea validado por un experto? A ver, cuando ya fue validado por otro experto. Bueno, va por ahí, Jimena, muy bien, va por ahí, pero, a ver, algo más. ¿Cuándo no necesitas ser validado? O fue estrella de... Ajá, ahí está, muy bien. Bien, como se estaba indicando, ¿no? Sí, de mi parte, yo voy a actualizar, ¿no? Voy a actualizar un tema de investigación ya aplicado anteriormente, simplemente lo que voy a utilizar, la misma variable, la misma edición, el mismo indicador, y voy a utilizar los mismos ítems. Entonces, como yo voy a utilizar los mismos ítems, de los cuales es un trabajo de investigación y de los cuales ya ha sido aprobado, no se requiere ser validado, ¿no? Salvo que cambie una pregunta, basta que cambie una palabrita, ya se requiere ser validado. Ahí tranquilamente, oye, ¿por qué no ha sido validado? Por ejemplo, te puede decir jurado, no, porque de una otra manera este instrumento ya fue utilizado en un trabajo de investigación del alumno, no sé, del estudiante tal, para obtener el grado D o el título D de la universidad tal, en el año tal, ¿no? Oye, pero acá veo de que esta pregunta, mira, son 15 preguntas y veo que estás considerando 14. ¿No? Sí se requiere ser validado. O que por ahí, oye, en la pregunta número 3 lo has cambiado los términos, ¿no? Está enfocado en otra cosa, se requiere ser validado, ¿no? Basta que lo cambiemos una palabrita o algo por el estilo, o le quitemos o le agreguemos una ítem más, sí o sí, tiene que ser validado. Si lo utilizo tal cual, no requiere ser validado. ¿Muy bien? Bueno, las escalas, eso del baremo, no sé si alguien sabe qué es el baremo. ¿Qué es el baremo? A ver, creo que había una dudita sobre eso. El baremo, el famoso baremo. A ver, si ese instrumento validado solo cuenta con una dimensión por la segunda variable, si ese instrumento validado solo cuenta con una dimensión por la segunda variable, ¿qué se hace en ese caso? Bien, a ver. Por ejemplo, no existe como todo documento de gestión, ¿no? Normas establecidas para evaluar algo. Ya. Con respecto a lo que es documento de gestión, una resolución, ¿ya? O algo por decirlo. No existe documento alguno, no existe documento alguno que sea retroactivo, ¿sí? No existe documento alguno que sea retroactivo, cosa que, por ejemplo, en la otra universidad lo querían aplicar.
no existe documento. Es como decir, ¿no? Supongamos que estamos en una universidad privada y ustedes ingresaron con una pensión de 100 soles, ¿sí? De 100 soles, y pasó un año, de la cual yo saco un documento ahora este año, en el cual dice que ahora las pensiones van a ser 150. Pero es retroactivo, o sea, de una otra manera, de lo que has pagado el año pasado, me estás debiendo, saco calculadora para oye, me estás debiendo como 1000 soles. Tienes que pagar esa deuda. No existe documento retroactivo. Ahora, si nosotros nos estamos basando de una tesis, de un trabajo de investigación ya sustentado, ya aprobado, que las cuales yo puedo decir ahora que, oye, pero para está mal, oye, pero ya está aprobado, ya ha sido sustentado, de las cuales yo quiero darle continuidad para que tenga cierta validez, porque como he indicado, si yo cambio algo, ya pierde su validez, entonces yo no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Porque ya no podemos cambiarlo, ya está, ya ha sido aprobado, ya ha sido aprobado, ya fue sustentado, ya obtuvo el título, ya obtuvo el grado. No se puede hacer al respecto nada, ¿no? Tenemos que confiar tal cual, fiel a la causa, como se dice. ¿Qué me dice? Ya, en referencia a las normas, eso va a depender justo de la propia universidad, su propio reglamento de lo que es certificación y titulación, ¿no? También, para lo que son grados y títulos. Cada universidad se establece sus propias normas. Incluso con respecto a las estructuras pueden ser variables, como las propias estructuras también pueden ir cambiando, ir cambiando. Ya sea, por ejemplo, para lo que son titulaciones o para lo que son grados, o para lo que son, por ejemplo, informes de prácticas, o para lo que es el bachiller, o para lo que es titulación. Las estructuras de una terrena bueno, son diferentes. Yo puedo decir, ¿por qué no son iguales? ¿No? ¿Cuál es la idea? Si te cabe otra investigación de uno solo, ¿no? ¿Por qué utilizar diferentes estructuras? No, por respecto a las prácticas, eso sí lo puedo entender. Pero para el grado, el título, para lo que es maestría, para lo que es doctorado, ¿por qué tienen que ser diferentes? No, eso es lo que un poco que no se entiende, pero bueno, tiene que haber alguna diferencia, ¿no? Tiene que haber alguna diferencia, de todas maneras. Pero sí, cada universidad lo determina, cada universidad prácticamente lo elabora. Ahora, con respecto a las estructuras, si alguien compara las estructuras de diferentes universidades, tienen cierta línea, cierta similitud, eso sí, no una exactitud, pero cierta similitud, y en referencia a las matrices también. Matriz de consistencia, todas las usan, tienen que usarse sí o sí, la matriz de instrumento. Incluso en la matriz de consistencia agregan los conceptos operacionales en algunos casos, ¿no? Los conceptos operacionales, pero como digo, eso va a depender mucho también de cada entidad. Para una universidad puede ser válido, como para otra universidad puede ser que sea no válido, ¿no? Como al revés también podría ser también. Muy bien, ahora, acorde a ello, vamos a lo que me cuenta lo que es el instrumento. ¿No? Lo comúnmente, ¿cómo hacemos o cómo nosotros llenamos el instrumento cuando alguien viene a aplicarnos? Muy bien, te dan capaz por ahí el nombre de la institución y todo lo demás, te hacen tus saludos, tal vez te hacen una explicación cómo llenarlo, ¿no? Y de acuerdo a eso te hacen las 30 preguntas o las 20 preguntas en forma correlativa. ¿Sí? En forma correlativa y ya está, bueno, marca, sí, no, sí, 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 no, no, sí, quién sabe, ¿no? Pero bien, la oración es un instrumento de la cual también nosotros nos tenemos que guiar a orientar. Solamente ver el instrumento, por ejemplo, si yo tengo que validar el instrumento, yo tengo que ver el instrumento ahí, cuál es la variable, cuál es la dimensión y cuál es el indicador. O sea, todo arrastra ¿no? Al instrumento, ¿no? Tanto lo que es la matriz consistencia, lo que es la matriz del instrumento y el instrumento en sí. Bueno, la parte informativa que en la parte superior, bueno, son las características generales, que eso es variable, ¿no? Si es que se requiere el lugar donde se va a aplicar, la región, distrito, fecha, especialidad, o si es que es necesario la edad. Hay que tener en cuenta que dentro de la data estadística, la edad, si es necesario considerarlo bien, pero para lo que es comprobación de hipótesis, no, porque hay que tener en cuenta que para comprobar las hipótesis yo requiero hacer una tabla cruzada, y para poder realizar una tabla cruzada yo requiero justamente las mismas alternativas, ¿no? Al decir, por ejemplo, nivel de satisfacción a lo que son los datos que se requiere con respecto a la edad y sexo. Se necesita, se necesita. Bueno, eso sí, pero yo no puedo utilizar para lo que es la comprobación de hipótesis, pero sí es necesario para poder llegar a una conclusión. ¿Sí? Yo puedo decir, pues, existe un nivel de satisfacción idónea para los varones, ¿no? Con respecto al servicio de salud, por ejemplo, o lo que es el transporte, por ejemplo, ¿no? Transporte urbano, bien, varones, bien. O no existe un nivel de satisfacción para las mujeres, yo determino, pero por separado, claro está, ¿no? O que por ahí para los niños, ¿no? Para lo que es educación básica regular, ¿no? Niños con respecto a las edades o adultos o lo que está pasando en este momento, ¿no? Cómo ha sido sectoriado en todo caso el nivel de contagio, ¿no? A riesgo por edades, ¿no? De lo que es la tercera edad, adulto mayor, adulto joven, ¿no? A lo que corresponde niños, dice el término niños menores de 14 años, bueno, no sé, a partir de qué edad empieza la adolescencia, no sé, a partir de los 12, pero bueno, la adolescencia, bueno, en este caso son los niños menores de 14 años, o sea, 0 a 14 años son niños.
No, pero hay que tener en cuenta que ahora dieron justamente, bueno, ya me lo he hecho recordar un poquito, de que se ha incrementado ese de 37% de que ha crecido, ahora se está incrementando a 38%. O sea, los niños jóvenes que tienen hermanos menores, no se confíen, no vayan a pensar con ese término que son inmunes. Sí, sí, basta que sea un porcentaje mínimo, no, no seamos dentro de ese porcentaje mínimo. Ese es el detalle, ¿no? No entremos. Ya, nuestras edades, por medio de 22 a 25 años. En 22 a 23 es mínimo el porcentaje, pero en todo caso el detalle está que no seamos ese porcentaje, ese mínimo porcentaje de la cual tiene que figurar en la data ahí. Bien, con respecto al instrumento, se puede identificar justamente aquí la variable, ¿no? En la parte superior, lo que es calidad educativa. En la elaboración de la misma podemos determinar justamente la dimensión. Acá está la dimensión 1 con respecto a lo que es dirección y formación institucional. Y dentro de lo que corresponde a la dimensión, acá está justamente el indicador 1, que referente a lo que es documentos, y acá están los ítems, y acá está justamente bueno, las alternativas o la escala de Likert de las cuales ustedes van a poder considerar. ¿Sí? Para hacer el formulario, por ejemplo, con el Google Drive, bueno, podemos distribuirlo también así, pero por lo menos para el formato, para el anexo, tiene que visualizar y distinguirse la distribución de los ítems de acuerdo a los indicadores, de acuerdo a sus dimensiones y asimismo también de acuerdo a sus variables. ¿Puedo hacer todo en una sola hoja? Porque tranquilamente yo puedo hacer un instrumento para el AR1 y puedo hacer otro instrumento para el AR2. Claro que yo lo puedo hacer tranquilamente en una hoja, juntando con la variable 1 y la variable 2, la cantidad de antes puede llegar justamente a 20 o 30. No necesariamente tiene que ser exceso, 50, 100, porque imagínense ustedes cómo trasladar, ¿no? Cómo tabular y trasladar esa información y justamente hacer los cuadros y los gráficos. Hay que tener en cuenta que ya no es como antes, de los cuales yo tengo que llenar, hacer mi tesis de 500 o 1000 y tantas hojas, de las cuales tengo que hacerlo por tomo. No, 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 eso ya no va. Mientras más conciso sea, mejor. Mientras más preciso sea la información y la conclusión a la cual uno va a llegar, es mejor, ¿verdad? Así que no pensamos de que por ahí, ¿no? A veces los asesores se dicen, oye, ¿sabes qué? Tu marco conceptual está muy pobre, muy pobre. Ponle, no sé, demos autores, ponle más. Pero no hay un por qué. No hay un por qué, porque hay que tener en cuenta de que puede haber miles de autores que los cuales pueden dar la parte de definición, ¿no? En base a tu trabajo de información, pero hay que tener en cuenta que cuál yo voy a utilizar, el que esté más relacionado a mi trabajo de investigación, porque hay que tener en cuenta que las definiciones pueden ser variables según los autores, o que no voy a utilizar todititos, ¿no? Yo voy a coger, y es más todavía, hay informaciones en las cuales dentro del ámbito conceptual, por ejemplo, las propias entidades en las cuales lo dan, el propio MEF también, el propio SIGA también, ¿no? Las propias entidades, el propio Minedu también, ¿no? Lo que corresponde, por ejemplo, a Gremo, bueno, dependiendo de la entidad, te da ciertos conceptos en los cuales uno tiene que guiarse. En este aspecto, por ejemplo, si se trata de un trabajo de lo que es investigación, lo que es educación, autores, segundo plano, y en este caso la entidad, los conceptos que da la entidad son de primer plano, ya que se trata justamente de lo que el propio ministerio ofrece hacia la propia comunidad en ese aspecto. No, de que el autor no lo dice, que el otro autor no lo dice, no sé qué cosa. Bueno, y muy aparte también el acompañamiento, el fortalecimiento de los conceptos a raíz de experiencia propia, también por ese lado, nosotros podemos considerar. Bien, en referencia al instrumento, se tiene que distinguir, como bien se ha mencionado, tanto la variable, tanto la dimensión y como también cada uno de los indicadores. En este caso, tanto el asesor como el jurado, en este caso el experto, puede de una manera diferenciar de que, oye, este ítem está, ¿por qué no consideramos? Yo le veo más para el indicador 2, por ejemplo, ¿no? Oye, ese ítem número 7 yo le veo más para el indicador 1, ¿no? Oye, ¿por qué no agregas un ítem de la cual eso te puede fortalecer? ¿No? Para tu indicador, para tu dimensión, incluso para tu variable, porque al fin y al cabo, al final, tengo que hacer la tabla cruzada para la comparación de hipótesis de la variable 1 con la variable 2. Y no solamente que de la variable 1 con la variable 2, también tengo que demostrar la relación que existe entre la dimensión 1 y 2 contra la variable 2, como también de la variable 1 con la dimensión 1 y 2 de la variable 2. ¿No? O sea, no es porque yo a mí se me ocurra pongo las dimensiones, porque también tengo que demostrar que esa dimensión tiene relación con la otra variable o que la variable tiene relación con la otra dimensión, o con las otras dos dimensiones, o con las otras tres dimensiones, ¿no? Eso también hay que demostrarlo. Bien, bien chicos, bueno, solamente en tres formatitos, prácticamente es como un resumen. Yo tengo que determinar la relación que existe entre una y otra y el por qué también uno formula las preguntas.
¿no? No es porque yo crea y yo lo elaboro y de acuerdo a eso ya está. Incluso también los niveles de satisfacción, ¿no? Eso va a depender mucho del direccionamiento de mi trabajo de investigación. ¿Por qué le ponemos peso uno a nunca, 2 a veces y siempre a 3? Bueno, la idea es que yo quiero comprobar mi hipótesis, ¿no? Yo quiero. Entonces, para ello, para poder demostrar mi hipótesis, yo necesito de que, en este caso, de que las personas encuestadas marquen AB siempre, ¿no? Marquen AB siempre. Entonces yo requiero mayor peso para siempre, ¿no? Yo requiero. Ahora, si yo necesito de que sea negativo al revés, no vayan a pensar que, ya, siempre hay que empezar por el uno nunca, 2 nunca, o ineficiente, no, no, puede ser al revés. Yo puedo indicar que 1 sea siempre, 2 a veces y 3 puede ser nunca, con el fin de poder, va a depender mucho de la hipótesis, lo que yo quiero demostrar, porque hay que tener en cuenta de que cuando hacemos, en este caso, el chi cuadrado, hay que darle pesos a las alternativas. Mientras mayor peso tenga, nos va a favorecer más en la comprobación de la hipótesis en sí. Con respecto al baremo, ¿alguien sabe qué es el baremo? No sé, le suena, lo han escuchado por ahí, no sé. Baremo, ¿le suena? No, ¿sí? ¿Están ahí? Sí, Mena, dime si me... Docente, ese era el baremo, o sea, es las normas establecidas para evaluar algo. Bueno, con esos términos, ya. ¿Qué más? Dice. Si alcances es descriptivo, sí. La correlacionar. Ya. A ver, con respecto a lo que es descriptivo y no correlacionar, si no existe entre uno y otro. Si te refieres, Johnson, si estamos hablando de una variable, de una sola variable, porque tranquilamente yo puedo ser, ya, muy bien, perfecto. A ver, cuando nosotros utilizamos una sola variable, cosa que es válido, yo no puedo decir de que no, a pesar que algunos dicen de que no, imposible, ¿qué haces con una sola variable? ¿Vas a hacer? No, no vas a poder demostrar absolutamente nada. Hay trabajos de investigación que son netamente descriptivos, ¿no? Según el conocimiento actual, de la cual se utiliza el instrumento observacional, ¿no? Lo que se observa en el momento, in situ, ¿no? Y en ese caso, tú no necesitas demostrar, y es más todavía, tú no necesitas formular hipótesis, no necesitas formular hipótesis, solamente tú formulas lo que es el planteamiento del problema en sí y los objetivos. No formulas hipótesis, simplemente lo que vas a hacer es recolectar la información actual en referencia a los hechos actuales. Que de la cual, por ejemplo, en este momento yo puedo hacer una trabajo de investigación 100% descriptivo, dado la situación actual que refiere a lo que es salud. Porque en este momento yo no tengo ninguna evidencia para poder comprobar nada, no puedo demostrar nada, a pesar que la data estadística va a decir, pero estamos mal, pero mal de qué, a raíz de qué, ¿no? O sea, si yo digo, si es que está mal, es que de una otra manera, ¿cómo yo recomiendo? O sea, ese es el detalle también, ¿no? Si yo llego a demostrar que la cual se está mal, ¿cómo llego a la parte de lo que son recomendaciones? ¿Cómo yo puedo recomendar algo? ¿No? Entonces, entonces como no estamos todavía en condiciones, como es algo totalmente nuevo, entonces 100% descriptivo entraría ahí, ¿no? Entraría, o dentro con respecto a lo que es experimental o post-experimental o pre-experimental, a lo que responde lo que es pretest o post-test, ¿no? Ahí sería también factible, pero hay que tener en cuenta que sea un mismo instrumento. Para poder aplicar un pretest, un post-test, tiene que ser un mismo instrumento, ¿no? Hay que aplicar un instrumento nuevo para el pre y otro instrumento para el post. Tiene que ser el mismo. Bueno, bien chicos, entonces para el día mañana, cualquier de lo que están preguntando, su duda, bien, no se preocupen. Vamos a hacer el sorteo, se me estaba yendo. Gracias por hacerme recordar, Verónica. A ver, ajá, ya está. Muy bien, vamos a dejar de compartir aquí. He visto también algunos trabajitos, las cuales para mí están muy bien, interesantísimos, y sugiero en todo caso, de acuerdo a las alternativas que ustedes determinen, formulen los ítems de acuerdo también a las alternativas, ¿no? De acuerdo a las alternativas, formulemos de acuerdo a las alternativas, eso también puede ayudar, y más que nada también puede ayudar más que nada a la persona de la cual se les va a encuestar, porque uno va y lo lee, puede generar cierta confusión, y por eso, ¿qué podemos hacer? Perfecto, a ver, voy a dejar de compartir aquí. Vamos a compartir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
No me lo volaron. Me lo volaron. Acá está. No, a ver, voy a abrir otra hojita aquí. Ajá, vamos a hacer sorteo. Si me ayudas, o si me ayudan en todo caso, chicos, ¿quiénes son los líderes? No, no lo tengo en la mano todavía. ¿Dónde estás? Se me lo volaron. A ver, acá estás. Ahí está. No, espérate que cargue. Acá está. Sorteo. Mm, ya, estás libres. En todo caso, los temas. A ver, puede ser también. Puede ser. Pero como estamos aquí, sorteo. A ver, chicos, líderes, porfis. Nombre es Juana. Ya, Juana. Muy bien. Lilian, dos. ¿Cuántos más? Doris, profesor. Doris. ¿Quién más? Karen. Listo. Muy bien. Vamos a poner las fechas. En este caso, 8. 2 8. Y la otra fecha era el 11, ¿no? Sí. Wow. Ya, para que lo vean mejor lo pongo así, ¿ya? 8, 11, 8, 11. ¿Listo? Ahí están las fechas y ahí están los libres. Muy bien. Valídame, Vero. ¿Estamos bien? Sí, pero dime. Doctor, disculpe una pregunta. A ver. El día 11 está programado el parcial final, si no me equivoco. Sí. ¿El parcial final es la presentación del trabajo o cómo? Sí. A ver. Examen previo, acá lo tengo anotado, lo tengo anotado. Examen previo es el 1 de septiembre, ¿verdad? De las Ajá. cuales va a ser netamente teórico, y el examen parcial va a ser en base a la sustentación, solo sustentación, de la cual está programado el martes 8 y el viernes 11. Ujú. Y claro, el entrega del trabajo final. Eso sí. ¿Sí? Doctor, muchas gracias. Muy bien. En todo caso, vamos a hacer el sorteo en todo. Ahí están. Si me validas, ahí están los líderes y ahí están las fechas. Sí, es correcto, doctor. Ya está. Perfecto. Vamos a hacer la chocolatada bailable. Sorteamos. Y de esta forma entonces vamos a concluir nuestro semestre. Bueno, a ver, aquí piña, aquí dice que estamos teniendo problemas en nuestro servidor. A ver, otra vez. A ver quién de los cuatro líderes es el piñoso. A ver, lo voy a actualizar ya. No es posible. A ver, a ver, a ver. Creo que es el internet. Pues sí. Salvo que haya voluntarios. Para el 8. ¿Quién dijo yo? No se peleen. Lo tenía abierto. A ver. Nuevamente, chicos, ya. A ver. Entonces hay voluntarios por ahí. Ah, de repente se puso lente. A ver, hay voluntarios. Tal vez por ahí. 8, 8, 10, 10. Mientras que actualice. A ver. Ah, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? No sé, no sé si es mi máquina o es la red. De repente se puso así. Wow, error. ¿Qué pasó? Bien, a ver, si hay voluntarios, o en todo caso, las siguientes sesiones los sorteamos. ¿Qué les parece? O, ¿qué te parece, Vero? Creo que es el internet o la página. Ya lo que hay otra página. ¿Qué dicen, chicos? Si hay voluntarios, creo. ¿En qué crees, Joseph?
creo que... Verónica, sí. Levanta la manito. Deje levantada la mano, doctor, disculpe. Ahí. ¿Qué pasa? Se ha puesto el index. Bien, entonces aquí alguien comparte pantalla. Y eso que yo tengo de 30 megas, ¿eh? Pero a ver, no sé, capaz por ahí si alguien le está corriendo normal, voy a rebotar el enlace. A ver, no, creo que es la página. Creo que es la página. Creo que ya. A ver, en todo caso, sorteo. Online. En mi normal funciona docente. Sí, Ximena. A ver, entonces, Ximena, te voy a dejar que tú lo compartas, por favor. Voy a dejar de compartir. Listo, Ximena, a ver. Perfecto, muy bien. ¿Cuántos participantes? ¿Quién eran? Vera, si me ayudas. Ajá, Juana, Lilian, Doris Doris, y Karen. Karen. Muy bien. Ponemos en la fecha 8-11, 8-11. Ya vamos a ponerlas intercaladas. Ajá, ajá, ajá. ¿Listo? Ahora sí, la chocolatada bailable. Ay, ay. Ya está, docente. Listo. Valídame, Vero. Y Queda. doctor, es un... Listo, muy bien. Captura pantalla. Listo, chicos. Más rato lo voy a compartir. Gracias, Ximena. Quería City. Docente, Sí, disculpe, dime. mi grupo, Juan dijo que sí, nosotros íbamos a ser como voluntarios. ¿En serio, Verónica? ¿Que me darías esa información? Pero ya hemos hecho el sorteo. Y ya hemos hecho el sorteo. Sí, hemos hecho el sorteo. Todos estaban comentando, entonces... Muy bien, chicos, que tengan un lindo día. Ya vamos a compartir en todo caso la pantallita. Gracias, Ximena, por apoyarnos por ese lado. Dios me lo bendiga. Cuídense.